al igual que el tema de la rehabilitación tampoco estaba en ese acuerdo de 2016, que es muy importante en el tema de la salud mental. En el municipio ha venido aumentando el tema de los intentos de suicidio. Para 2023, para la fecha, actualmente se nos han presentado 9 intentos de suicidio. En el 2022 se nos presentaron 14 casos. En el 2021, 9 casos y en el 2020, 12 casos. Es una temática muy importante que toma muchos temas de salud mental, el tema de la depresión, el tema de proyecto de vida y muchos otros temas importantes que hay que abordar desde el tema de la salud mental. Con el tema de la violencia intrafamiliar también tenemos muchos casos que se nos vienen presentando. Mientras en 2020 hablábamos de 15 casos, en 2021 subimos a 32 casos, en 2022 a 58 casos y para este año a la fecha llevamos 18 casos. Entonces es un tema que es de gran interés para el municipio y que es de gran interés para salud pública. Entonces hay que reforzar cómo las acciones y el marco sería esta política de salud mental que queremos actualizar hoy con estas diferentes líneas. La salud mental como tal, la política pública es una política integral que asume la salud como un todo, incluido el componente de salud mental. Considera los niveles de promoción, prevención y rehabilitación como elementos relacionados y asume la continuidad en la atención. Además es coherente con la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, la legislación en materia de derechos humanos, con las normas y reglamentos en el campo de la salud, como los planes y programas de salud pública formulados por el Gobierno Nacional y con los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el artículo primero que teníamos del anterior acuerdo, estaba que el objeto de la política pública de salud mental es promover el goce efectivo de los derechos en salud mental mediante acciones de promoción, prevención, atención, vigilancia epidemiológica y gestión del conocimiento que mitiguen el impacto negativo de las diferentes problemáticas de salud mental en la comunidad yolombina. Dentro de nuestro programa de salud pública, uno de los grandes rubros que se tienen es para salud mental. Incluso creo que fue al rubro que más se le ingresaron recursos en este año para trabajar el tema de salud mental, que fueron contratados con la ESE Hospital por medio del plan de intervenciones colectivas, al igual que por atención primaria en salud, que también ingresaron estos recursos. Ahorita les vamos pues como a hacer una ampliación, vamos entonces a revisar qué llevaría este nuevo acuerdo, cuál sería cada una de las líneas y cuáles serían esas acciones que tendríamos en cada una de estas líneas. Entonces le doy el paso a Valeria. Bueno, muy buenos días para todos, agradecer por ese espacio que nos brindan acá. Como lo dijo ya la Secretaría de Salud, entonces el motivo de la visita es para informarles esa actualización que desde la gobernación nos pidieron que se le hiciera esa política de salud mental. La que se tenía adoptada y adaptada en el municipio era del año 2016, estaba vigente por 10 años, pero por algunos temas que hacían falta de incorporar al tema de trabajar los trastornos mentales y el tema de la epilepsia, entonces se pidió que se hiciera esa actualización para incorporar estas dos temáticas. Entonces se actualiza la política pública de salud mental, prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y Ruta 1, Pilar 1 del municipio de Yolombó para el periodo 2023-2031. Este proyecto de acuerdo es el 015 de noviembre, por medio del cual entonces se actualiza la política pública de salud mental, de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas y Ruta Futuro, Pilar 1 del municipio de Yolombó. Inicialmente el objetivo general de esta actualización de esta política es promover la salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las personas, familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y colectivos para el desarrollo integral y la reducción del riesgo asociado a los problemas y trastornos mentales como el suicidio, las violencias interpersonales y el tema de la epilepsia, que es la que se incorporó a esta nueva actualización.
Tiene entonces unos objetivos específicos, que es desarrollar acciones promocionales para el cuidado de la salud mental de las personas, familias y comunidades, orientar acciones para la prevención de los problemas y trastornos mentales como el suicidio, las violencias interpersonales y el tema de la epilepsia. Promover la integralidad de las atenciones en salud para los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia. Otro objetivo es implementar acciones de rehabilitación basada en comunidad para la inclusión social de personas con problemas y trastornos mentales, epilepsia y víctimas de violencias interpersonales. Y por último, fortalecer los procesos sectoriales e intersectoriales de gestión de la salud pública en salud mental. Sabemos que se ha venido trabajando no solamente desde Secretaría de Salud, sino también con el hospital y las diferentes organizaciones que se tienen en el municipio para trabajar todos los temas que son relacionados al mejoramiento de la calidad de la salud mental de los yolombinos. Como lo dijo la secretaria ahorita, esta actualización también tiene unos ejes. El primer eje es la promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos, fortalecimiento y desarrollo de entornos protectores al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la idea es que agrupa todas aquellas acciones intersectoriales orientadas al desarrollo de capacidades tanto individuales, colectivas y poblacionales, que reconozcan entonces el derecho a ejercer y gozar de los derechos para afrontar y gozar de una adecuada salud mental en todas las poblaciones de nuestra comunidad. Tenemos un eje 2, que es la prevención de los problemas de salud mental, tanto individuales como colectivos, así como los trastornos mentales, el tema de la epilepsia y prevenir los factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Decidieron ingresar la epilepsia a este tema de la actualización, porque la epilepsia no solo afecta al individuo, sino que también afecta a su primer grupo familiar, como ende afectando entonces el tema de la salud mental de esta población. Se refiere entonces a las medidas destinadas a prevenir la aparición de las enfermedades, tales como la reducción de factores de riesgo y dirigidas a detener su avance y a empezar entonces a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Tenemos un eje 3 en esta actualización, que es atención integral y tratamiento integral de los problemas, trastornos mentales y el tema de la epilepsia, que se refiere a la organización y complementariedad de las acciones de los actores y sistemas de salud para responder a esas necesidades de atención de las personas, las familias y las comunidades. Según la política entonces integral de atención en salud, la integralidad en la atención comprende esa igualdad de trato y la oportunidad en el acceso al abordaje integral de la salud y las enfermedades. Tenemos un eje 4 en esta actualización, que es la rehabilitación integral e inclusión social. Es el proceso entonces continuo y coordinado tendiente a obtener el mejor desempeño en los aspectos físicos, psicológicos, educativos, sociales y ocupacionales, con el fin de lograr la equiparación de oportunidades e inclusión social de todas las personas con discapacidad. Incluye también la rehabilitación psicosocial y continua en la comunidad con apoyo directo a los entes de salud. Acá en esta inclusión social, desde la Secretaría de Salud se trabajan diferentes temas que aportan al cuidado de la salud mental con todas las poblaciones, con los niños, con adultos mayores, con líderes y con la población de discapacidad que tenemos en nuestro municipio. Tenemos un eje 5, que es la gestión, articulación y coordinación tanto sectorial e intersectorial, que se refiere entonces en un principio a la integración de varios sectores con una visión conjunta para resolver problemas sociales. Es así entonces como la política pública busca el desarrollo global y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y tenemos por último un eje 6, que también estaba incluido en la anterior política, que es la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Entonces comprende actividades de vigilancia epidemiológica, investigar, hacer evaluación, gestión de esta información, organización de los sistemas de información a partir de los cuales es posible contar con datos, con información y conocimiento suficiente, actualizado y pertinente para facilitar entonces una toma de decisiones y orientar e implementar acciones para el cuidado de las personas a las cuales se les atiende, que están en estos casos de interés en salud pública. Adicional entonces a esto, desde la Secretaría de Salud se han venido trabajando muchas acciones que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población yolombina, relacionadas entonces al tema de salud mental. Desde la política de salud mental se cuenta con un comité, el Comité de Salud Mental y SPAD. Este comité debe estar conformado por las diferentes entidades que se tienen en el municipio. Los encuentros son de forma trimestrales.
se realiza entonces con competencias y que sean temas pertinentes para discutir acerca de la salud mental del municipio. Se planean estrategias para mitigar la problemática psicosocial por la cual se está pasando, ofreciendo herramientas y soluciones con su participación. En estos espacios entonces intersectoriales participa el hospital, el ICBF, tenemos varias acciones de las cuales se van haciendo evaluaciones y de ahí salen también mejoramientos y propuestas para que se vayan trabajando día a día con temas relacionados a la salud mental. El Comité de Salud Mental se debe conformar entonces con el fin de formular, coordinar y hacer seguimiento y evaluación a las acciones de salud mental contempladas en el POA, planear acciones de articulación intersectorial, desarrollando planes y estrategias que vayan en mejoramiento de la calidad de la salud mental de los yolombinos, articularnos y coordinar las acciones entre las distintas instituciones, formular y socializar las rutas de atención. En nuestro municipio tenemos rutas de atención en salud mental, también se hace entonces la socialización y divulgación para que la mayor comunidad de Yolombo conozcan estas rutas, presentar planes y acciones con alternativas de solución a cada entidad, con el objetivo entonces de que podamos hacer y trabajar herramientas diferentes encaminadas a que la población yolombina vea la importancia y reconozca lo importante que es cuidar de la salud mental. En este comité hay varios integrantes. Está el señor alcalde, el secretario de Salud, Educación, director del INDERYOL, gerente de la ES, o el coordinador de Salud Pública, tanto de la Secretaría de Salud como de la ES Hospital. Está policía o delegado, un representante de las entidades promotoras de salud, hace también parte comisaría de familia, el personero, coordinador de juventud, profesionales que intervengan en primera infancia, el ICBF, representante de Asocomunal, representante del consejo y los diferentes psicosociales que hagan parte de nuestro municipio. Entonces es el comité que se está manejando desde la Secretaría de Educación, que también es de Salud, que es un comité muy adecuado para poder planear no solo con salud, porque el tema de salud mental no pertenece solo a la Secretaría de Salud ni al hospital, sino a muchas otras entes. También desde la Secretaría de Salud estamos trabajando el tema de salud para el alma. En alguna ocasión creo que también lo hablamos acá. Llegó a inicios del año este programa de salud para el alma, el cual es un programa de la Gobernación de Antioquia que va más allá de la salud mental, con el fin de promover acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos con los otros en total plenitud de nuestras múltiples capacidades y para así entonces reafirmar el valor de la vida. Cuando hablamos de salud para el alma, creemos que además de cuidar del cuerpo y la mente, es necesario considerar la salud como un todo, en una dimensión mucho más integral, que nos permita entonces observar y orientar las decisiones, razonamientos y juicios tanto individuales como colectivos de vida que se tienen con todas las poblaciones. Desde la administración se ha entonces venido trabajando y dando ejecución a este programa con la conformación de la red protectora. Se conformó una red protectora con aproximadamente 14, 15 líderes, de los cuales se fueron formados en temas como red protectora, involucramiento parental, también se formaron en dispositivos comunitarios, el tema de prevención del consumo de spa y los tipos de violencias. También fue muy importante hablarles a estas personas que asistieron a estos diferentes encuentros en los temas de resiliencia, primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué se formaron en estos temas? Porque como líderes comunales son esas personas, los primeros respondientes que están en su comunidad, quienes pueden ser esas personas que puedan dar esa primera respuesta a esa persona en la comunidad que esté pasando por una situación, problema, entonces lo puedan enrutar y activar esas diferentes rutas que se tienen para brindar esas primeras atenciones en salud mental. Estas personas se les dio un certificado por parte de la Gobernación de Antioquia, dado que asistieron en totalidad cumpliendo un horario a estos diferentes encuentros que se tuvieron. Aproximadamente fueron 8 encuentros con muy buena acogida la mayoría. Adicional, para el mes de junio, por parte de la ES Hospital, se contrató una persona que también trabajó este mismo programa de salud para el alma, pero en el corregimiento de Villanueva. ¿Por qué en este corregimiento? Porque es donde más se han identificado los temas de violencia intrafamiliar y las ideaciones suicidas. Entonces, por eso esta persona que se contrató, se decidió que se diera ejecución a este programa en el corregimiento de Villanueva.
Se hicieron intervenciones en los diferentes entornos del desarrollo humano, buscando que el impacto en los mismos disminuyera la probabilidad de afectaciones graves. Se realizó con personales, centros de escucha o zonas de orientación escolar en el Colegio de Villanueva, redes protectoras. Con la familia en Villanueva también se hicieron varios encuentros trabajando el tema de involucramiento parental, y en el entorno escolar se trabajaron el tema del modelo de resiliencia. Estas actividades entonces se realizaron en el corregimiento. En la red protectora se formaron 20 personas allí en los mismos temas que les dije anteriormente: resiliencia, primeros auxilios. Centros de escucha, se hicieron 60 atenciones a estos centros de escucha en los colegios con las diferentes necesidades que los estudiantes manifestaran. Estrategias de resiliencia, involucramiento parental, se hicieron 60 talleres, y con el tema intersectorial, con las diferentes escuelas, se trabajaron 20 talleres. Se han encontrado algunos hallazgos significativos que dieron unos resultados bastante grandes. Entonces fueron las dinámicas familiares. Es un alto porcentaje que son familias disfuncionales con presencia de violencia física, verbal y psicológica. Estos fueron uno de los resultados que arrojaron el tema de salud para el alma en Villanueva. Desmotivación, también se encontró el tema que se reconoce en los adolescentes condiciones conformistas en las dinámicas que existen en el medio, por lo que se les direcciona y son muy dados a que si se llevan actividades bien y si no se llevan tan bien. Entonces el tema del conformismo y la desmotivación también fue un hallazgo. Alteraciones en la autoestima, dificultades en el reconocimiento de sí mismo y el valor personal, facilita la presencia de consumo entonces de sustancias psicoactivas, eventos de autoagresión leves, moderados y severos, y un bajo rendimiento escolar. Oportunidades, se encontró muy pocas oportunidades, una baja motivación, sumando las dificultades de ofertas académicas, artísticas u oficios, facilitando la presencia entonces de afectaciones en la salud mental. El tema de la conectividad es un poco complejo, que hace entonces también que sea una oportunidad baja para llevar diferentes herramientas allí. Y conflictos interpersonales, acompañados entonces de baja tolerancia a la frustración, también fue lo que dio esta actividad desarrollada de salud para el alma en el corregimiento de Villanueva. También se encontró el tema de la baja aceptación a la diferencia y de la libre expresión, lo que aumenta un alto grado de índice de agresividad con el tema de no poder expresar realmente lo que siente cada persona. También se encontraron algunas dificultades como el orden público, el tema de la aceptación, las ofertas, el desinterés y la telecomunicación y los medios virtuales. Pero también se encontraron algunos logros que se fueron dando en el camino mientras se ejercía o se llevaba a cabo esta actividad de salud mental, salud para el alma. La articulación y aceptación recibida en la institución educativa por parte de los directivos y los docentes fue muy buena. Siempre estuvieron prestos y dispuestos a que se llevaran diferentes actividades, disponiendo de su tiempo y dando algunos espacios de sus clases para que se pudieran dar a cabo las diferentes. La conformación de los nodos en las redes protectoras, lo que facilita la presencia de primeros respondientes. También se hizo entonces capacitación a líderes de allá del corregimiento para que fueran esos primeros respondientes y que quedaran también certificados. La presencia en el territorio por parte de profesionales, el cumplimiento parcial de las metas, aunque en algunas ocasiones había muy poca asistencia por parte de la comunidad, al finalizar ya como que se estaban enterando un poquito más y viendo la importancia de este tema, también se contó con muy buena acogida. Y el impacto logrado en la comunidad, lo que habla de la posibilidad de cambios basados en conocimientos adquiridos. Se logró dejar también capacidad instalada de estas personas primeras respondientes ante temas de salud mental. Entonces esto hizo que se fuera replicando mucho más la información y que se dejaran muchos conocimientos adquiridos en las personas que asistieron a estos espacios. Desde la Secretaría de Salud también tenemos entonces el tema de seguimiento a los casos de interés en salud pública. Dentro de esta política y esta actualización se realizan cada mes seguimientos a estos casos. Son entonces, en lo que va del año, como dijo la secretaria, los diferentes intentos de suicidio en nuestro municipio. La mayoría de problemáticas son por trastornos mentales, crisis o pérdidas laborales o financieras, lo que llevan entonces a un desorden o a un problema que afecte el tema de la salud mental. El consumo excesivo tanto de sustancias psicoactivas como el alcohol, la ruptura o la pérdida de relaciones afectivas,
Entonces es muy importante también el trabajo que se ha venido haciendo con el manejo de las emociones en las diferentes poblaciones de nuestro municipio y experiencias traumáticas o conflictos familiares. Se ha también evidenciado que el tema de tener experiencias traumáticas y muchos conflictos al interior de la familia causa también problemas en la salud mental. Cambios inesperados de la vida, entonces también son estos temas que realizan o que hacen que se altere un poco el tema de la salud mental. En el seguimiento entonces que se realiza, se indagan por aspectos socioeconómicos, la escolaridad, la red protectora. Sabemos que es muy importante fortalecer la red protectora de cada familia, los riesgos o factores protectores que se tienen para así entonces poder realizar un adecuado acompañamiento y brindar herramientas que sean de soporte para empezar un proceso terapéutico. Desde la Secretaría de Salud no hacemos la clínica, simplemente hacemos ese acompañamiento, ese seguimiento y de ahí enrutamos a la persona para saber si ella quiere iniciar su proceso terapéutico y se le pide ya entonces la cita para que inicie en el hospital. Adicional también entonces desde la Secretaría de Salud, relacionado con el tema de salud mental, un convenio con la ESE Hospital, se está trabajando un proyecto que se llama PACSIVI, un programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, que se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial, que podrán desarrollarse a nivel individual, colectivo, orientando entonces a esas familias víctimas del conflicto armado, que se les pueda restaurar no solo en una parte económica, que es lo que se hace desde víctimas, sino también un acompañamiento psicosocial para poder sanar y curar el tema que dejan estos desplazamientos y estas violencias. El proyecto se está llevando a cabo en el corregimiento del Rubí, ha impactado a 23 familias, se tienen 23 familias compuestas donde se les estaban dando estos talleres y hay 2 planes individuales. 2 personas que están tomando estos talleres también de forma individual, con el fin entonces de hacer acciones psicosociales y de entender que va más allá de una reparación económica, sino también una reparación psicosocial y que puedan sanar el tema de su salud mental. Y por último también tenemos un convenio que se tiene con la ESE Hospital, el Plan de Intervenciones Colectivas, el PIC, donde se trabajan muchas actividades, son 10 dimensiones. Dentro de esas dimensiones tenemos la dimensión de convivencia social y salud mental, como lo dijo la Secretaría de Salud ahorita, se tiene muchas actividades trabajadas en esta dimensión, ya que han tenido muy buena acogida, cada año se agregan más actividades que fortalecen la salud mental y las convivencias y de las personas de nuestro municipio. Se tienen actividades como talleres para la vida, centros de escucha, socialización de rutas, jornadas de acompañamiento familiar psicosocial a las diferentes familias que requieran estas jornadas, formación a líderes comunales tanto de la parte urbana como rural en temas de salud mental, por la importancia de que estos líderes comunales son esos primeros respondientes o a quienes las personas de las veredas buscan inicialmente cuando se tiene un problema o una dificultad. Programas sobre el tema de autocuidado, actividades del sano envejecimiento, ya que esta es una población muy grande que se tiene en nuestro municipio, entonces se tienen muchas jornadas para fortalecer esta etapa de la vida y que se pueda vivir bien cuando se está en la etapa del adulto mayor. Prevención de violencias, también se tiene entonces el tema de prevención de violencias en el municipio, tanto con mujeres como hombres, con diferentes grupos, se llevan entonces diferentes talleres. Desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social entonces se realizan acciones también como el mejoramiento de la calidad en cuanto a salud mental de la población yolombina. Es importante reconocer que la salud no es solo un tema que abarque o le compita a Secretaría de Salud. Se debe realizar un trabajo intersectorial donde se deben vincular muchos más espacios, más población, ya que en muchas ocasiones podemos dirigirnos a la parte urbana, a la parte rural, podemos darles ese taller de salud mental, podemos hablar de habilidades para la vida, pero la persona no tiene donde satisfacer sus necesidades. Entonces no solamente es el tema de salud, sino que le compete a muchas otras entidades y la importancia de trabajar el tema de salud mental es que trabajemos de forma conjunta. Bueno, entonces esto es lo que queríamos como venir a explicar, el tema de por qué se actualizó la política. En términos generales, lo que más se le está metiendo o incorporando a la política es el tema de la epilepsia y los trastornos mentales. Como les dije ahorita, la epilepsia no afecta solamente al individuo, sino que también a su primer grupo de apoyo.
por ende afecta el tema de la salud mental de la comunidad. El tema de salud mental es un reto que tiene el municipio de Yolombó y todos los municipios. Es un tema que hay que trabajarlo día a día. Intervienen muchas dependencias, no es nada más, como decía Valeria, un tema de responsabilidad de la Secretaría de Salud, porque es que ahí influye la parte de deportes, la parte de educación, la parte del empleo. Son muchos factores los que influyen en el tema de salud mental. En el municipio se viene trabajando hace muchos años y se vienen haciendo unos procesos muy buenos. Obviamente nos falta mucho en otros temas de salud mental que tenemos que seguirle trabajando. Hay unos retos muy importantes en el tema de la atención, en el tema de la rehabilitación, salud para el alma, por eso también le apunta como a esa parte de poder capacitar estos líderes para que hagan esas atenciones iniciales, esos primeros auxilios psicológicos. Son unos retos grandes que hay en el tema de salud mental. Esta política, lo que queremos hacer con esta actualización es que marque como esa ruta y esos pilares que se necesitan trabajar en el municipio para que se sigan realizando todas estas acciones que son necesarias para mejorar la salud mental de toda la población. ¿Quiénes de los honorables concejales tienen alguna pregunta para hacer? Tiene la palabra el concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a todos los honorables concejales, a todos los presentes, a toda la comunidad que nos sintoniza por los diferentes medios de comunicación. Señora secretaria de Salud y Valeria, nuestros invitados. Varias cosas. Primero, pues, decir que era muy necesario, pues, incluir esta nueva herramienta, porque sabemos claramente, esto lo veníamos discutiendo en varias oportunidades, la necesidad de apuntarle, pues, a este tema de salud mental que ya habíamos identificado. De hecho, tenemos casos que uno los mira, la sociedad cada rato nos aborda y nos dice: ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el municipio? Y bien, es bueno contar que se viene haciendo, ¿cierto? Ya ustedes lo han dicho. No, es decir, esta herramienta se da precisamente a través de todo el trabajo que se ha venido aplicando. Lo que pasa es que se necesita, obviamente, tener herramientas jurídicas y normativas que nos ayuden a poder hacer bien el trabajo. Mirando yo el presupuesto, pues, de inversión, y bien usted lo dice, doctora, que esto es una articulación en diferentes dependencias y secretarías. Directamente tenemos 65 millones en el POAI, pues, como para inversión en convivencia social y salud mental, ¿cierto? Tenemos otros 10 millones que estaba la salud mental como tal, estaríamos con 75 millones, pero como esto es transversal, podríamos también mirar cómo, porque uno sabe que esto es amplio, porque para hacerle un seguimiento a todas las actividades que se piensan desarrollar durante este tiempo que se proyecta, pues obviamente hay que invitar y mirar, por ejemplo, educación, en el tema de Inderyol, que también está ahí, porque nosotros miramos, por ejemplo, el tema de bienestar familiar. No sé si bienestar familiar pueda con recursos, pero también tiene profesionales, ¿cierto? Que cuando no se puede con recursos, pues obviamente se invitan allí profesionales que apoyen esto, porque lo que nosotros siempre hemos tratado mucho acá con diferentes secretarios y con personalidades que han pasado por acá en diferentes temas es el seguimiento, porque se pueden empezar muchos procesos y iniciar muchas cosas, pero si no se le hace el seguimiento respectivo para mirar los resultados, para ir mirando. Entonces, la pregunta, con lo que ya hemos hecho, ¿qué resultados tenemos, cierto? Sería una pregunta: ¿qué hemos logrado con lo que ya hemos hecho? Me imagino que hay una caracterización, ¿cierto?, de algunos casos, con lo que ya se ha invertido a través de la Secretaría, a través con los convenios con las demás entidades. ¿Qué resultados podemos decir que hemos ya logrado
no ser, si por decir alguno, mira, con este joven Manuel, creo que, o Duan más bien, que se hizo una inversión importante y que si bien no está totalmente restablecido, por decirlo de alguna manera, uno sí mira un cambio, ¿cierto?, a lo que veíamos antes. Entonces, no sé si de la Secretaría se quiere o se ha hecho el seguimiento para mirar a esa persona, porque uno ya casi ni la ve en el parque. Anteriormente se veía mucho en el parque con un poco de cosas, pero también vemos otros jóvenes, ¿cierto?, con otros comportamientos. Entonces ahí es entonces la importancia del seguimiento hasta mirar su rehabilitación o en fin, el cambio de ese comportamiento que se le ha dado en ese sentido. Y tengo aquí, doctora, una preguntita para, es bueno aclarar estos conceptos. Dice aquí emergencias y desastres, tiene 10 millones por la Secretaría, como para mirar esa parte en que se aplica, tiene emergencias y desastres. Entonces, es eso lo que yo quería pues comentar esta mañana, porque es bien importante, el proyecto es necesario, ¿no?, muy necesario, pero de ahí entonces es el seguimiento y mirar entonces también esos resultados que hemos obtenido ya con el trabajo realizado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, a los invitados de la Secretaría de Salud y la psicóloga de la Secretaría de Salud, a quienes nos ven a través del canal Televisión Boa, nuestra Secretaría. Yo creo que enhorabuena, se presentó este proyecto de modificación con estos 8 artículos donde incluyen la epilepsia y otras enfermedades mentales y también la rehabilitación. Yo creo que la principal herramienta que tenemos para trabajar es el diagnóstico de los hogares en salud pública que se hace visitando casa a casa, donde podemos ver que en Villanueva, que se hizo ese trabajo, hay muchos hogares disfuncionales y es muy importante que se haga este diagnóstico para poder empezar desde allí, porque si no tenemos un diagnóstico de todas las veredas y de los corregimientos, pues nos va a quedar difícil, ¿no es cierto? Y la situación, muchas situaciones influyen en la salud mental, como la situación económica, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, y inclusive de estudio. Inclusive la pandemia nos marcó un hito muy relevante, que es que allí en la pandemia del 2022 fue cuando más se presentaron violencia intrafamiliar e intentos de suicidio. Es importantísimo también tener esto en cuenta. Yo creo que la salud pública y en salud mental se interviene más que todo desde el contrato con el hospital, que es intervenciones colectivas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en este programa de intervenciones colectivas y realmente anteriormente se hacía muy, ¿cómo le digo yo?, muy disperso, se daba una charla y no se hacía sin ningún seguimiento. Yo creo que es importantísimo que se haga no solo un seguimiento, sino una continuidad. Por ejemplo, si se le va a dar una charla a los jóvenes, que sea no una charla nomás, sino una continuidad en un proceso para que ellos se concienticen y tengan herramientas para poder actuar cuando se les presenta un caso de eso. Lo mismo en la tercera edad. Es más, por ejemplo, en el bullying, no sé el bullying qué tanto afectará la salud mental. El bullying que aquí el honorable concejal Banadejo López lo practica tan activamente aquí en el consejo. Yo no sé cuánto tendrá incidencia en la salud mental también. Entonces, es muy importante esto, que sigamos adelante con esto y que aprobemos y estudiemos este proyecto, estos 8 artículos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Banadejo López. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Bienvenido a la corporación.
Bueno, a buena hora este proyecto muy importante para la sana convivencia, pero yo pienso que a la hora de tomar las medidas necesarias, ahí está como el inconveniente, porque hay muchos actores que tienen que ver con estas políticas públicas de salud mental y de adicciones y todo eso, pero a la hora de un responsable, muchos le tiran la pelota, que la familia, que la secretaría de allí, que la secretaría de allá. Entonces los procesos se van dilatando y se van dando muchos tiempos para que estos problemas tengan más trascendencia. Por ejemplo, como comenta el compañero Diego, con este muchacho Chengue, aquí lo expusimos, pero que ya era la familia, entonces el proceso se fue dilatando, entonces a la hora de tomar unas decisiones referentes a esos inconvenientes, siempre va a haber un problema de las responsabilidades. O sea, nadie quiere tomarse eso a responsabilidad, porque ¿qué dice la administración? No hay presupuesto, la familia tampoco tiene plata, entonces ¿qué pasa? El problema sigue para la comunidad en general. Es eso, presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Gracias, señor presidente. Buenos días para todos los honorables concejales. Una cordial bienvenida a la doctora Cleidy y a Valeria al consejo. Un saludo muy especial para nuestra secretaria. Varias cosas referente a los documentos que se nos presentan y quisiera que centráramos como el debate en ese punto, señor presidente, la necesidad de articular los documentos anexos y hacer parte también de la discusión del proyecto de acuerdo como tal. Se nos están presentando un documento que es el acuerdo 015 y se nos presenta dentro de él dos documentos anexos que creo, o sea, son como tres documentos más, pero dos que hacen parte de la discusión, que es el reglamento del Comité de Salud Mental, que hace parte del documento como tal, y el documento técnico de la política pública de salud mental. Y quisiera que miráramos, o quisiéramos un análisis del acuerdo 013 del 2016, o sea, porque vamos a hacer una modificación y realmente yo no entiendo qué estamos modificando, porque la idea del acuerdo, cuando es modificar, se debe decir, es una actualización, ¿cierto? Pero entonces deroga el otro, ¿qué el otro continúa? ¿Cuáles artículos se modifican? Por ejemplo, ya entran unas personas nuevas al comité, en el anterior no hablaba del comité técnico, entonces es que nos sentemos punto a punto en la comisión con el ponente y analicemos cuáles de los puntos de lo anterior acuerdo quedan vigentes, cuáles se derogan, cuáles se modifican y empezar como a discriminar. Y también pensar en la posibilidad de que esos documentos anexos hagan parte o se incluya lo fundamental dentro del acuerdo como tal, porque decir, aprobamos un acuerdo y para usted verificar y analizar qué es lo que está aprobado tendría que tener 4 documentos en la mano, porque todo está separado. Son 2 documentos anexos, una política pública que ya existía y el que vamos a aprobar. Entonces me parece importante, antes de que iniciemos a debatir punto a punto, señor presidente, que miráramos cómo se hace el tema, o si continuamos simplemente la discusión sobre algunos puntos de esta política, o vamos a pensar en la articulación de los 4 documentos que me parece que es importante que se haga. Ahora hablar de la pertinencia y de pronto de qué se nos puede quedar por fuera, y aquí de pronto abrimos un poquito de susceptibilidades de algunos honorables concejales, es el tema del alcoholismo en Yolombó. El alcoholismo en Yolombó es un tema disparado y que lo hacemos cultura y que lo cogemos de recocha y decimos muy bacano y todos podemos tomar, pero hay que empezar en nuestra población joven y lo que le estamos vendiendo a nuestros chicos. Yo conozco un poco del tema y he participado en un programa de recuperación hace tiempos y afortunadamente logré salir del alcoholismo, pero es de abordar y analizar hasta dónde nuestros chicos y chicas y nuestra población está padeciendo de una enfermedad que es terrible, es de las enfermedades más catastróficas que existen en la sociedad, el alcoholismo. Cuando una persona tiene cáncer, todo en la familia lo rodean y se preocupan, el alcohólico lo tiran a la calle. Entonces es una enfermedad que es muy dura de manejar
y hay veces la cogemos como charlando, no, muy bueno que beban y beban, y hay personas muy enfermas de alcoholismo en nuestro municipio, al igual que otras enfermedades que no contempla la política pública, y lo he manifestado en algunas reuniones del Comité de Sustancias Psicoactivas, es el tema de la ludopatía. Nuestros niños y nuestros jóvenes están entrando al mundo de la ludopatía a muy temprana edad, y ahora con el celular hay mucha facilidad para volverse ludópatas. Ustedes ven un partido de fútbol y todos los comerciales son de apuestas deportivas, y los jóvenes no están en condiciones de manejar ese tema. Entonces es sentarnos, incluir ese tema de la ludopatía, cómo trabajarle al respecto, cogerlo del alcoholismo con un poco más de responsabilidad, y no pensar solo en nuestros establecimientos de comercio, porque yo trabajo en un casino de juego y me preocupa la ludopatía, y sé que hay suicidios por culpa de la ludopatía, sé que hay personas que los echan de la familia por la ludopatía, al igual que el alcoholismo, pues que ya les he hablado un poco del tema. Entonces me parece muy importante la política pública, pero que lo hagamos con un poco más de responsabilidad como concejales, porque acá el rol que desempeñamos no es el del cantinero, es el del concejal, y tenemos que preocuparnos por la población en general. Otro tema importante, y estaba mirando pues como las cifras y la necesidad de que en el hospital se gestione un psiquiatra, que mínimo haga ya brigadas de psiquiatría, es que el psicólogo acompaña y está pendiente de algunos procesos, pero ya cuando hablamos de tema de suicidios y de una tasa alta, que es preocupante, 15 suicidios en el año es una tasa alta para mi concepto. Intentos de suicidio en el municipio es una tasa alta, ya nuestra población está en riesgo, y un psiquiatra que venga a una brigada y nos evite ese tema puede salvar vidas. Entonces me parece importante también buscar la posibilidad de que se gestione psiquiatría para el municipio. Esas son como algunas de las recomendaciones iniciales, porque solo el documento no lo hemos empezado a analizar entre todos, pero sí me gustaría que hiciéramos un solo documento técnico que fuera el acuerdo municipal, que incluya los dos anexos y se modifique la anterior. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces, como para complementar o para entender un poco lo que pretende usted metodológicamente, es que queda como encabezar la comisión, articular el documento en uno solo. Y dos, es no quede claro con el tema de la actualización o el tema de que usted decía con frente al otro acuerdo 013, que es el que hay que... Es que yo creo... Para que la comisión tenga claridad, como en la comisión solamente son 3 miembros, pues vamos a determinar si algunas otras personas de otras comisiones podían ayudar para este proyecto, sacarlo adelante en este periodo. Porque permiso, señor presidente, y es que yo creo que no es casi que no es modificar, es una política nueva. O sea, yo lo que es derogar la anterior prácticamente. Por eso, pero es que estamos diciendo, actualizamos la del 016, estamos actualizando la política, hay que cambiar el título y modificar, o rescatar lo que se pueda rescatar la anterior y articularla con esta. Tiene la palabra el concejal Lisandro Jiménez. Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga en esta mañana tan hermosa que nos ha dado el Señor. Le doy la bienvenida a la Secretaría de Salud, a todos los compañeros, a los chicos de Teleyolombo y a la teleaudiencia que nos escucha por el canal. Cuando escucho hablar de la política pública de salud, más que política pública, son las familias las responsables de los jóvenes, adolescentes y de sus hijos. El que toma es porque quiere tomar, el que fuma es porque quiere fumar. Yo me levanté en una familia disfuncional, destruida totalmente por la droga, por el alcoholismo. Mi papá era un borracho, mi mamá le tocaba salir a tomar también en esas fondas para poder recoger fondos, para poder hacer algo en la casa. Nosotros estábamos solos y me levanté en un hogar donde habían 2 drogadictos. Tuve muchos problemas por eso, porque incluso ellos abusaban de mí y me hacían fumar.
Entonces yo creo que yo no puedo mirar alrededor de la sociedad y decir, vamos a implementar una política pública para que los jóvenes no fumen y no tomen, cuando hay una libertad para la venta de droga, para la venta del alcohol. Entonces tendríamos que sacar una ley donde no se vendiera alcohol. Y no, eso no se va a ver, porque al Estado no le conviene, porque hay recursos. Yo creo que en este planeta hay un comedor y todos comemos de la mesa si queremos comer, y todos los que quieren comer de las migajas que caen de la mesa comen de las migajas. Ello es, el que quiere beber está ya bebiendo y el que quiere fumar, fuma. Pero cuando yo me analizo como persona y cuando yo me valoro como persona y cuando yo me quiero como persona, entonces tomo la decisión de no lanzarme al fango del alcohol o de la droga. A mí no me tiene que decir nadie si yo fumo o no fumo, o tomo o no tomo. Es una decisión que yo tomo. Y que como ser humano me miro a un espejo y digo, yo valgo la pena, yo valgo mucho, yo me quiero. Y esto es un llamado para los jóvenes. En mi vida nunca me he llegado a emborrachar. Si paso de 2 cervezas es mucho. Y eso que lo hago por allá cada año por la Cuaresma. Pero no soy alcohólico, no soy fumador. Y lo hice cuando era pequeño porque me enseñaron a fumar. Pero vi que eso no era lo que yo como persona quería en mi vida. Y que aunque estaba en un hogar destruido totalmente, y que de pronto alrededor no sentía el amor o el cariño de mis padres, porque muchas veces hoy se dice que el joven se va a suicidar o se suicidó porque no tenía el afecto de los padres. Pero hay algo más importante, que es el afecto que yo como persona me puedo dar yo mismo, el amor que yo mismo me puedo dar, el valor que yo mismo me puedo dar. Yo no necesito que la gente me quiera para yo quererme. Yo necesito que la gente me llame y me diga, no hagas esto, para yo no hacerlo, porque yo mismo me estoy lanzando al fango de la perdición, yo mismo me estoy lanzando a la droga, yo mismo, y se sabe las consecuencias de la droga. Porque yo creo que no tengo que comer para saber a qué sabe eso que está en la calle. No tengo que hacerlo. Yo lo veo todos los días, se refleja todos los días. Y los jóvenes lo ven todos los días. Y por más políticas públicas que saquemos, y por más, la familia es algo muy importante. Es la familia, el amor de los padres, el amor de los hermanos, la unión de la familia. Pero también es el amor que yo tenga hacia mí, el respeto que yo tenga hacia mí. Y lo digo porque estuve en la basura, comía de la basura, pero nunca lo hice porque yo quise. Pero al ver a dónde me podría llevar a mí también, pues yo me retiré fácil, viví una niñez de la peor, mas sin embargo acá estoy. Y yo mismo digo, yo puedo salir adelante, yo puedo hacer muchas cosas con la ayuda de Dios. Entonces, más que todo que una política pública, hablar aquí de alcoholismo, cuando borrachos se ven todos los días. Jóvenes, ustedes tienen el poder de decir no a la droga, no al alcohol, sí a salir adelante, sí a estudiar, sí a superarme, pero eso es de mí. Sale de mí. Yo puedo ser el dueño de mis propios actos. Nadie puede tomar una decisión por mí. Yo soy el que tomo las decisiones. El que fuma, fuma porque quiere. El que toma, toma porque quiere. El que está en la calle porque quiere. Pueden ir a hacer todo lo que quieran, pero si quiere volver a la calle, vuelve a la calle. Entonces el valor más grande que podemos tener nosotros es el valor que nosotros tengamos hacia nosotros mismos. Los jóvenes que están escuchando en esta mañana, que no me conocen, yo estuve también metido en el fango. Yo también estuve en una familia disfuncional, destruida totalmente. Y no soy un drogadicto porque no lo quise ser. No soy un alcohólico porque no lo quise ser.
Muchos bebieron hasta que rascaron el ombligo y ahora dicen que no al alcohol, es que a nadie lo obligan. Una cantina está abierta, un expendio de alcohol está abierto y usted va y compra si quiere, nadie lo obliga. Yo sé, yo como persona digo, si yo tomo, porque en la misma botella dice es perjudicial para la salud, lo mismo que el cigarrillo. Si yo fumo, yo sé que voy a afectar mi salud, mis pulmones, mis riñones. El alcohol también va a afectar muchas partes de mi cuerpo. Entonces, ¿yo por qué me voy a destruir yo mismo? Todo esto está libre para que nosotros lo podamos hacer, pero no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Por mi salud, por mi familia, por mi mamá, por mi papá, porque no quiero que mis padres vivan destruidos pensando dónde estoy, qué estoy haciendo. Entonces es el amor que yo tenga hacia mí. Nadie tiene que quererme, yo me voy a querer y yo me quiero. Entonces esto es un llamado a los jóvenes, por favor, alejémonos de lo que nos hacen daño. Alejémonos de las amistades que también nos están influyendo para llegar a la drogadicción o al alcohol. Pero algo más que todo eso, soy yo el que tomo las propias decisiones y tengo el poder de decir no o sí. Un bonito día para todos, Dios los bendiga. Esta es una reflexión para las familias que en estos momentos están escuchando. Amor a sus hijos, unión a sus hijos, aconsejarlos, llamarlos. Pero más que todo a los jóvenes, tomen el poder, porque ustedes tienen el poder de decir sí o no. Dios los bendiga. Y bienvenidos en esta mañana a la Secretaría de Salud. Tiene la palabra el concejal Banadejo López. Gracias, presidente. Qué pena volver a tomar la palabra, pero valorar mucho las palabras del compañero Lisandro. Eso creo que es decisión. Lastimosamente, para bien o para mal, esto lo mueve el trago. Bueno, y es decisión de cada quien, porque legalmente el trago mueve muchas cosas. Yo tomo, el hijo mío no toma, porque los hijos míos son derechos y les gusta trabajar. Bueno, pero el compañero Cusco, sin formar polémica ni debate por esto, él no toma, entonces quiere ser ejemplo a seguir de todo el pueblo, y así no son las cosas. Creo que cada quien es libre de tomar sus decisiones y tomar o no tomar, porque como dice el compañero Diego, el compañero Lisandro, todo es voluntad y cada quien escoge su camino. Muchas gracias, presidente. Bueno, tiene la palabra la concejala ponente Marta Pino. Bueno, muy buenos días, bienvenidas pues a la Secretaría de Salud. Hoy en esta socialización de este proyecto de acuerdo tan importante para la comunidad. Retomo lo que dice el honorable concejal Óscar Betancourt sobre el documento. Está muy completo, pero sí tenemos que mirar qué deroga y qué modifica del otro acuerdo, porque no está pues como estipulado entre el articulado. El documento técnico, vuelvo y le repito, está muy completo, pero igual está incluido en el artículo 4 de la conformación de la política pública de salud. Está el anexo 1 del documento de política pública de salud mental, está el anexo 2 del reglamento del comité, que está pues se incluye en el artículo 2. Yo tengo una pregunta dentro del diagnóstico situacional. Yo estaba pues leyendo anoche y este diagnóstico situacional salió solamente pues de un ejemplo como de la pandemia del año 20, 21, 22 y lo que va del 23. Las personas afectadas dentro de este diagnóstico situacional son los de la pandemia, o ha habido crecimiento dentro de este diagnóstico situacional hasta este año. Es como una pregunta que tengo. Lo otro es la otra es de conocimiento, de información, porque hay unos términos que uno de pronto no conoce. En las sustancias psicoactivas decía que se podían clasificar en 3 tipos. Primero las sustancias estimulantes, el segundo tipo son las depresoras, el tercero son las sustancias alucinógenas. Y hay una palabra que dice en el segundo tipo, que son las depresoras, dice que entre estas sustancias se encuentra el alcohol y los opiáceos. ¿Qué es opiáceos? Opiáceos, bueno, no sé, ahí estoy. La otra pregunta que tengo es dentro del comité, de las funciones del comité
en la reunión de toma de decisiones, del carácter de las reuniones, la sede del Comité de Salud Mental y Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, dice que el comité tiene su sede en el departamento de Antioquia, en el lugar que determine la Secretaría de Salud de Antioquia. Entonces, la pregunta mía, para reunirse, por ejemplo, el comité de acá, de un ejemplo, de Yolombo, tendría que ser en el departamento, en Medellín, no acá. No había que cambiar de acá, que se fuera la sede en Yolombo. Bueno, lo otro es que doctora, dentro de este proyecto de acuerdo, lo que decía el honorable concejal Óscar Betancourt, pues que sería muy bueno que la ES tuviera el servicio, la función de un psiquiatra, porque en Yolombo se está manejando mucho la esquizofrenia. Y el año pasado tuvimos un caso de un muchacho con esquizofrenia en la Floresta y andamos con él 2 días. Y no hubo pues como una atención especial con él, y ese señor desesperado, ese papá, eres un padre cabeza de familia con ese muchacho, hasta que como no tuvo como una atención por una droga que le valía mucho y que tenían que autorizarle en el hospital, el señor se volvió con él para la Floresta, después de andar por ahí con ese muchacho así 2 días, y al último el muchacho se le voló y se montó en un carro y apareció en Cisneros. Y en Cisneros sí lo mandaron, es que para Cali, donde tenía pues como ese programa. Entonces sería así muy bueno que el hospital tuviera como, es como una sugerencia, me uno a lo que dice el honorable concejal Óscar, del psiquiatra, porque ese problemas de esquizofrenia se está viendo mucho acá en el municipio y en los muchachos. Muchas gracias, y sería así muy bueno que nos sentáramos la comisión, y como la comisión apenas somos 3 personas, que el honorable presidente también nombrara a esta comisión otras 2 personas interesadas en analizar el proyecto de acuerdo, que está muy completo, pero sí yo también me ponía a pensar anoche que lo estuve leyendo, bueno, entonces qué deroga y qué modifica el otro acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces, una cosa nueva para responder. ¿Con relación al proyecto? Sí, claro. Bueno, tiene la palabra el concejal Óscar Bernal. Gracias, señor presidente. Como para dar algunas claridades a los compañeros de lo que se está exponiendo, Marta habla del opioide. Eso viene relacionado con las drogas sintéticas que vienen a base del opio. Por ejemplo, el fentanilo, que es una droga moderna, una de las últimas que llegó al país. Fentanilo. El fentanilo es una droga sintética que es muy fuerte, que es 100 veces más fuerte que la heroína, y que genera adicción al primer consumo. O sea, la persona de una vez que consume queda adicta y queda enferma. Y quiero hacer claridad de eso, porque Van Hoy se habla del alcoholismo y que el que quiera beber, beba, y está muy bien, pues cada uno respeta la opinión de cada uno. Yo me preocupo por los jóvenes de nuestro municipio y por las personas enfermas de alcoholismo. No todo el que consume alcohol es alcohólico, pero el alcoholismo es una enfermedad y no lo digo yo. Hay que leer un poquito, y la Organización Mundial de la Salud en 1957 declaró el alcoholismo como una enfermedad, y es una enfermedad que debe ser tratada por especialistas en salud, psiquiatras, médicos, psicólogos, debe ser un tema de acompañamiento. Y me preocupa mucho la juventud del municipio y el alto consumo que hay de alcohol en nuestro municipio. Lo hicimos parte del paisaje, desafortunadamente, y los comerciantes muchas veces no nos preocupamos por eso. No nos preocupamos por eso en control, porque nuestros jóvenes no beban. Entonces es preocupante que en el Consejo se toque el tema de esta manera tan deliberada, y decir que el que quiera beber, beba, y que es un problema únicamente de las familias. Es un problema de responsabilidad de todo el municipio, desde los concejales, el alcalde, los directivos de los centros educativos, de los padres de familia y de los mismos jóvenes y personas que sufren la enfermedad. Pero no es tan fácil como decir el que quiera beber, beba, y yo no bebo porque no me da la gana, o en fin, es una enfermedad que genera adicción, y cuando la persona es adicta no tiene control de eso, al igual que el consumo del cigarrillo, al igual que el consumo de juegos de azar, el que es ludópata. Entonces es analizar con madurez y responsabilidad el tema, no es tocar los temas por encima y decir mi opinión es que el que quiera beber, beba, y lo he manifestado varias veces. Cada uno habla de lo que tiene en su corazón y de las preocupaciones que tiene referente a la situación del municipio, pero sí me preocupa que toquemos los temas tan
por encima y sin ningún argumento para poder dar debates, que no es decir que el que quiera haga. Nos preocupa la población del municipio y para eso son las cifras, para analizar y mirar para dónde vamos. Debemos hacer ojalá un control en los establecimientos para el consumo y explicarle a la gente. También ayer, doctora Alcleidi, tuvimos una reunión y un conversatorio con un estudio que se hizo en el municipio sobre sustancias psicoactivas y hablaban de algunos lugares donde se presenta el consumo y qué hacer y cómo abordar a nuestros jóvenes y cómo rescatarlos de ese flagelo tan grande que es la drogadicción. No hablo solo por mí, hablo por la comunidad en general, que nuestros jóvenes están consumiendo sustancias, entonces tenemos que buscar, para eso son estas medidas, para tratar de mitigar un poco ese flagelo de la drogadicción y el alcoholismo que desafortunadamente en nuestro municipio es muy alto y que el consumo de alcohol se inicia a muy temprana edad, muchas veces por el acompañamiento de los padres de familia, porque lo tenemos como folclore y como cultura que nuestros jóvenes se emborrachen desde niños y lo aceptamos y lo vemos muy normal. Yo lo he dicho muchas veces, el tema de las fiestas del Marquesado es triste, usted ve el día viernes la cantidad de jóvenes que están consumiendo alcohol desde los 12, 13 años y muchas veces acompañados de los padres de familia. A eso tenemos que trabajar, a ese tema tenemos que empezar a buscar alternativas y regular que nuestros jóvenes y que nuestros adultos cambien la cultura y que no empecemos a emborrachar a nuestros niños, porque el daño que se les hace desde tan temprano es muy grave, porque es una enfermedad grave. De las enfermedades más tesas que uno puede encontrar sería el alcoholismo, por lo que conozco del tema lo digo. Entonces, doctora Cleidy, me parece enhorabuena que ella presente, que empecemos a buscar herramientas y estrategias para mitigar un poco ese flagelo. Entonces, señor presidente, me propongo por un poco el tema de conocimiento sobre el tema, hacer parte de la comisión y acompañar en esa comisión para reestructurar un poco la política pública y hacer que sea un solo documento final. Creo que Valeria y la autora nos pueden acompañar dentro de la comisión y hacer un esfuerzo para que esa política pública sea aprobada en este mes y podamos continuar el proceso y hacer todas las apuestas necesarias para contrarrestar esos flagelos que se nos presentan en la sociedad yolombina, que no es un misterio para nadie, el consumo de todas las sustancias es alto y principalmente el alcohol. Y el alcohol es el más grave de todos porque es la puerta a todas las otras drogas. El que consume perico o cocaína normalmente lo hace consumiendo alcohol. Entonces, el primer consumo, el primer acercamiento que tiene un joven con las otras drogas es a través del alcohol. Consumen alcohol y después van y prueban marihuana y después van y prueban perico y cocaína y en fin, y ahí es que nos empieza a perder nuestra población. Y el consumo en Yolombo es alto, podemos decir que es mínimo, porque ayer las cifras hablaban del 74% de nuestros jóvenes ya han probado algunas sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol, que es una droga legal, que ojalá, mi concepto es que no lo fuera, pero entiendo lo que maneja Lisandro, que es un tema de Estado y que financia desafortunadamente gran parte de los proyectos de este país, el consumo del alcohol. Entonces, si es un tema que es de tocar con más seriedad y con más responsabilidad, no lanzar argumentos empíricos, porque no es porque yo no beba. Yo afortunadamente salí del alcoholismo, afortunadamente, y es de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida, y ojalá nuestros jóvenes no tuvieran que vivir eso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Vargas. Gracias, buenos días para todos y todas, bienvenidas, qué grato tenerles. Hay un libro que se llama El Principito. Cuando el Principito está visitando los planetas, visita un planeta de un borracho y él le pregunta al borracho, ¿por qué bebe? Y el borracho le responde que bebo para olvidar que soy un borracho. Eso para decirles el asunto de que lo que está sucediendo en este momento me cuestiona y no es a mal, es más a reflexión, y creo que es un gran aprendizaje y algo que hay que fortalecer dentro del documento, y no solo el documento, el trabajo que realizamos en el municipio con relación a salud mental en este caso, por ejemplo, y es la educación que también hay que hacer con relación a, ¿cierto? Creo que hay muy poca educación también con relación a salud mental y eso nos lleva a pensar también de que uno consume porque quiere consumir y demás, y hay muchos asuntos que discutir de por medio, ¿cierto? Inclusive, perdón,
uno podría encontrarse con algunos estudios en los cuales encuentra que hijos de personas que consumen son más propensos a consumir, ¿cierto? Otro tipo de cosas. Estoy totalmente pues como alineado también a lo que se hablaba del tema de las adicciones y los consumos y cómo una sustancia lleva a la otra, así sea legal, ¿cierto? Y esto es más una invitación a la comunidad porque una vez cae en el asunto del consumo solo de sustancias, o de la adicción, perdón, solo a sustancias, ¿cierto? Y hay un montón de cosas que a veces uno las convierte en paisaje. Bueno, Alirio está mostrando el celular, por ejemplo, pero el azúcar, por ejemplo, también eso es un asunto que cuando vos estás luchando con tu cuerpo porque no te sentís cómodo o cómoda por tu cuerpo, porque sos muy gordo, porque sos muy flaca, eso te lleva a tener unas prácticas que tampoco son sanas, ¿cierto? O es comer mucho, o al contrario es vomitar, o al contrario es no comer, y eso, para dejarle una invitación a la comunidad y a la gente, es que póngale ojo que no solo el consumo de perico, de marihuana, de alcohol, es un problema, sino que hay otro montón de problemas de salud mental que uno a veces naturaliza y no lo ve, ¿cierto? El asunto del sexo, por ejemplo, también, ¿cierto? Y yo sé que suena muy gracioso, pero se me va en este momento la palabra técnica de la adicción al sexo en las mujeres, porque en los hombres hay otra palabra, la ninfomanía, por ejemplo, y uno eso lo naturaliza y se utilizan expresiones muy coloquiales refiriéndose a esa parte íntima del cuerpo del hombre y de la mujer, como tiene X parte muy caliente, pero es que también hay unos asuntos de salud mental y de enfermedades de salud mental que es importante prestarle atención. Esto para hacer un llamado: evalúese en su hogar, en su casa, busque ayuda, atención también profesional. Tenemos un hospital, tenemos una secretaría de salud, tenemos un equipo también de atención psicosocial. En Yolombo hay servicios amigables, que es un programa de salud sexual y mental para adolescentes y jóvenes, y evalúe también qué está sucediendo en su hogar y cómo puede hacer una pronta atención, porque normalmente las dificultades de salud mental en algún punto te llevan a escaparte a través de otra cosa, ¿cierto? Entonces, como que, listo, el azúcar ya no logra suplir lo que estoy pasando, lo que está sucediendo, y cómo acudo a otras puertas o abro otras situaciones en mi vida que me lleva a situaciones peores, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que el asunto del consumo de sustancias esté bien, ¿cierto? Pero no es la única adicción ni el único problema de salud mental que se nos puede presentar en el municipio, ¿cierto? Ahí pues como para hacer ese llamado, esa invitación, y también me gustaría hacer parte pues también de invitación que hacía doña Marta de invitar a otras personas, de otros integrantes del consejo para la comisión. Gracias. Volviendo al tema del proyecto, quisiera como profundizar un poco, si es posible, sobre la ruta Futuro 1, qué realmente significa, porque la definición que hay creo que es un poco somera dentro del acuerdo. Entonces sí quisiera como que hubiera una profundización en términos de eso de la ruta Futuro 1. Entonces no sé si tienen alguna respuesta frente a las preguntas que se plantearon. Bueno, primero frente a la pregunta que nos hizo el concejal Diego, el seguimiento a los procesos y a los resultados. Desde Secretaría de Salud se tiene una coordinadora de salud pública que le hace el seguimiento a la contratación que tenemos con la S Hospital, a los dos convenios. En este momento tenemos el convenio del PIC, que es como por 256 millones de pesos aproximadamente, donde tenemos un rubro que es más de 50 millones de pesos para salud mental. Entonces, el primer seguimiento es ese, es verificar que todas esas actividades que contratamos se realicen. Por APS es como alrededor de 60 millones de pesos que se tiene contratado con el hospital y que se están realizando en Villanueva, como dijimos anteriormente. También tenemos un programa que se llama CIVESPA, que en este momento se está implementando en el municipio, tanto en el municipio como en la S, donde se deben de reportar los casos que tienen que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, pero apenas está en implementación. Con el tema de los intentos de suicidio, como les comentaba Valeria, hacemos un seguimiento por vigilancia epidemiológica. ¿Qué resultado hemos encontrado?
que no se han repetido esos intentos, porque cuando se repiten tenemos más probabilidad de que la persona realice el suicidio. Entonces, lo que estamos haciendo desde la Secretaría es hacerle seguimiento a esos casos para que no vayan a terminar en suicidios. Y afortunadamente, pues con los que les hemos hecho seguimiento el año pasado y de van en la ruta. A ellos la Secretaría lo que hace es el seguimiento de que ingresen al tratamiento, de que vayan a sus citas, pero no los podemos obligar, porque también nos ha pasado con usuarios que no quieren ser atendidos, que se llaman y no quieren que la psicóloga los atiende, porque les damos la opción para que los atiendan en el hospital o que se les haga el seguimiento por acá por Secretaría de Salud. Con el tema de las violencias intrafamiliares también se les hace todo el seguimiento por comisaría de familia, que se han tenido también unos resultados muy buenos. Ellos nos llevan esos resultados generalmente al COE municipal, donde se mira el seguimiento que estamos haciendo. Con el tema del abandono de los adultos mayores, este año ingresamos 2 adultos mayores que teníamos en condiciones de abandono, ingresaron al CEPESAN, al Hogar Santa Ana, a la fundación, que estos abuelitos se tenían en 2 veredas que estaban sin familiares después de hacerles todo el proceso. Entonces ahí también se van viendo pues como los resultados. Los resultados en salud pública no son a corto plazo, no es que vamos a hacer unas acciones ahorita y ya se van a ver impactados los indicadores. Esos son resultados que se ven a mediano y a largo plazo. ¿De qué dependen que esos indicadores del municipio cambien? De esa continuidad de esos programas, de que los podamos seguir realizando. Porque, como lo decían algunos de los concejales, si se da una charla una vez y no se hace un seguimiento y no se vuelve a trabajar con este grupo, no vamos a tener un impacto. Entonces, lo que hay que buscar es tener esa continuidad en esos programas. Una ventaja que se tiene por parte del hospital es que el equipo que se tiene de salud pública es un equipo que viene trabajando año a año, entonces ya conoce las comunidades, ya tiene unos lineamientos muy específicos y viene trabajando con cada una de las poblaciones, tanto a nivel de los colegios, tanto a nivel de las familias, a nivel de comunidades, entonces se puede ir generando un impacto positivo. El otro caso que nos comentaban era el tema de Duan. Pues con ese caso tenemos unos limitantes. Nosotros desde el municipio tratamos de hacer todas las acciones posibles. Cuando tenemos un paciente que tiene estas dificultades, porque este paciente tiene 2 componentes que son del tema de consumo de sustancias y de problemas de salud mental, necesitamos unos responsables y unos acompañantes que son la familia. En este caso tenemos mucha dificultad con ese grupo de apoyo porque no tenemos a alguien que nos pueda ayudar en ese proceso. A pesar de esas falencias, tuvimos un gran apoyo por parte de la comunidad, por parte de bomberos que apoyaron todo el proceso, por parte del hospital y se inició el proceso. Le hicimos toda la ruta. ¿Cuál fue la ruta? Primero que lo atendiera el psicólogo, que lo viera el psiquiatra, se institucionalizó, pero ya el psiquiatra, ¿qué dice? Ellos instauran un tratamiento y ya ese usuario debe regresar a su hogar. Entonces se le instauró un tratamiento para que regresara al hogar, pero no encontramos un grupo de apoyo que pueda tener esa persona. A pesar de eso, con unas ayudas de la comunidad, nuestra gestora social también estuvo como muy pendiente de ese caso, se institucionalizó. Este usuario estuvo institucionalizado por 3 meses para tratar de poderle dar continuidad a ese tratamiento. Pero hay una cosa con estos usuarios, nosotros no podemos obligar a ningún adulto a estar institucionalizado, ¿sí? Porque la ley no nos lo permite. Entonces nosotros no lo podemos obligar a estar en una institución. Y él por su libre decisión dijo que no quería estar institucionalizado. Él ya tiene un tratamiento instaurado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos es el compromiso de esa familia, de esa comunidad, quién se va a hacer cargo para ayudar a esta persona.
A él se le ha dicho, si quiere volver a estar institucionalizado, puede volver a estar institucionalizado, pero él dijo que no quería estar institucionalizado, entonces no podemos obligarlo porque la ley no nos da herramientas cuando tenemos un caso de estos, como si lo tenemos en los casos de adulto mayor, que si tenemos un adulto mayor que está en condición de abandono, en condición de calle, venga, sí lo podemos tener en una institución. Entonces esa fue pues como la limitante. En el tema de emergencias y desastres, que tenemos un rubro, es salud pública. Entonces tiene que ver con todo el tema de prevención, está contratado con la ESE, algunas acciones para que capaciten la comunidad en el tema de prevención. Bueno, con el concejal Nicolás, que nos preguntaba sobre el tema del diagnóstico, por APS se han hecho múltiples diagnósticos al municipio y visitas casa a casa. En múltiples veredas, en Villanueva ya se tiene también. Esos diagnósticos se tienen por parte de Secretaría de Salud, se tienen en una plataforma que se llama @star. Ahí está el diagnóstico y a partir de esos diagnósticos es que implementamos las acciones. Pero ya el diagnóstico como tal del municipio de muchas familias ya se tiene. Ya lo que tenemos que mirar es las acciones, hasta dónde van, porque eso tiene un tema de continuidad, de estar no nada más que se realice la visita, sino que se haga la continuidad. Con Villanueva hemos tenido dificultades porque la comunidad no ha sido muy receptiva, incluso algunas capacitaciones se tuvieron que cambiar porque cuando se cita la comunidad no asiste a las capacitaciones, entonces hemos tenido como esa dificultad, pero igual hay que darle continuidad a todas estas acciones. El concejal Banadejo, que nos preguntaba también por el caso de Duan, pues ahí ya les dimos como respuesta. El concejal Oscar nos pregunta sobre el reglamento, entonces aquí les vamos a contar un poquito qué trae ese reglamento interno. Bueno, entonces para darle respuesta al tema del reglamento interno, no es que cambie mucho al reglamento interno que teníamos en la política pasada. Está el tema de la claridad en el tema de las asistencias, de quién coordina este comité de salud mental y sustancias psicoactivas, quiénes son las personas que integran este comité. También nos habla entonces un poquito de la Secretaría Técnica, quien hace las veces de convocar para las asistencias a este comité, el equipo técnico interdisciplinario del Comité de Salud Mental, Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Ruta Futuro. Nos habla entonces de esos grupos asesores que también se pueden tener en ese comité, que cuando las integrantes de ese comité decidan que se tiene que tener una persona externa para hablar o explicar algún tema, también se puede hacer. Habla también de la mesa del trabajo, de las diferentes funciones que tiene este comité. Nos habla de la función técnica y secretaria, que sería convocar, informar, apoyar la implementación, hacer las actas que se deben hacer desde la Secretaría de Salud, coordinar con el equipo técnico las funciones de cada persona, elaborar esos informes para presentar con las ejecuciones y las acciones que se están llevando a cabo, diagnosticar entonces cuando se requiera, como les decía ahorita, esas necesidades que se van presentando en la comunidad, diseñar los instrumentos metodológicos para cuando se requiera disponer para alguna problemática, como lo decía usted, el tema de ludopatía, entonces también pues está en el reglamento interno. Las reuniones y las tomas de decisiones, está que se reúnen 3 veces al año. También están entonces las extraordinarias, que son esas que a demanda, si se deben hacer, también entonces están en el reglamento interno. La convocatoria, cómo se debe hacer esa convocatoria, la realización de las reuniones, quién es el secretario técnico, el tema del quórum, con cuántas personas entonces que asistan se puede realizar este comité, la vocería del Comité de Salud Mental, la información privilegiada, el tema del régimen de las secciones del comité. Básicamente el reglamento interno del comité no es que cambie mucho, cambia como su nombre, que es el de la Ruta Futuro, pero sus funciones y sus integrantes no es que cambien mucho.
El tema, en cuanto al tema del alcoholismo, es un tema que es muy importante, igual sí es una enfermedad, pero está incluido en el tema de sustancias psicoactivas, es considerado una sustancia psicoactiva, entonces se tendría incluido en ese renglón que aparece como sustancias psicoactivas. El tema de ludopatía sí no estaba contemplado como tal, pero también es un tema muy importante que se debe tener en cuenta. En cuanto al tema del psiquiatra, el hospital en este momento cuenta con psiquiatra por telemedicina. Es importante recordar que el hospital es un hospital de segundo nivel, entonces a veces tiene ciertas limitaciones para el tema de los profesionales por el tema de redes. Y en la medida que se han ido necesitando ciertos profesionales de acuerdo al número de usuarios, ya con el estudio que va haciendo el hospital, mira la necesidad o no de hacer la contratación, por lo que para tener un psiquiatra se requieren un número mínimo de usuarios para realizar la atención, entonces por lo menos todos los especialistas no los podemos tener en un segundo nivel, pero en este momento, de acuerdo a la RIA de salud mental, la que se tiene ya con Sabia Salud, ya se tiene el tema de psiquiatra por telemedicina para estos usuarios del municipio que requieren estas atenciones. Incluso hace aproximadamente estuvo Carisma, que nos estuvieron socializando toda la ruta, porque la idea es fortalecer estos servicios, porque se tiene mucha falencia con el acceso a estas citas de psiquiatría, que han estado muy demoradas. Entonces la idea era como tratar de que se agilice este proceso con estos usuarios que requieren este servicio. El concejal José Lisandro nos hablaba del tema de las familias. Es muy importante ese compromiso, porque es que sin ese grupo de apoyo primario nosotros no podemos sacar estos procesos adelante. Dentro de Salud para el Alma se incluyó un tema que es el involucramiento parental, la importancia de que la familia se involucre en todos estos problemas, porque es que la familia es como el primer responsable de esta educación que le estamos dando a estos niños y a estos jóvenes. Entonces estamos trabajando en el tema de salud mental, ese involucramiento, la responsabilidad de la familia como tal, para que se involucren en estos problemas y en esta educación que se le tienen que dar a nuestros jóvenes. El tema de proyecto de vida, esto se trabaja en habilidades para la vida y también lo tenemos contratado con la ESE, que se viene trabajando también en los colegios, para que los jóvenes empiecen a mirar, a tener unas proyecciones de lo que van a hacer con su vida y no se deben de llevar pues por este tema de sustancias psicoactivas y estas problemáticas de salud mental. Como el tema del alcohol ha sido un tema socialmente visto, incluso se tiene ya una estrategia que se llama Saber Beber, Saber Vivir, donde ya no se busca tanto evitar que la persona consuma alcohol, sino que lo consuma de una manera responsable, que no genere estos daños a la sociedad, que pueda consumir tranquilamente y que no nos genere estas situaciones de violencia intrafamiliar, de intentos de suicidio, de depresiones, sino que se tome de una manera responsable. Esa estrategia también la tenemos dentro de salud pública, pero obviamente nos falta trabajarla mucho más por toda la problemática que se tiene en el municipio. Bueno, la concejal Marta Pina nos pregunta por el diagnóstico situacional. Valeria les va a ampliar un poquito cómo se hizo ese diagnóstico que se trabajó en la política pública. Bueno, para sacar entonces este diagnóstico desde la Secretaría de Salud se tiene una chica que trabaja en el tema de sistemas de información. Cada año se debe hacer un análisis de situación en salud. Es un documento que se llama el ASIS. Este documento recopila entonces cómo está nuestro municipio en el tema de salud. Es de ahí de donde se sacaron la mayoría de información de este documento. También hay varias información que se sacó del Civigila. El Civigila es el sistema de vigilancia en salud pública, donde se reporta la mayoría de casos de salud mental que llegan al municipio.
Entonces es de ahí donde se sacó esta información que se tiene recopilada en este documento. También el tema de por qué no pudimos abordar mucho más el tema de consumo de sustancias, porque la mayoría de personas que consultan en el hospital no consultan por consumo de sustancias, sino por otra cosa. Entonces es por esto que el consumo de sustancias no queda registrado en el Civigila, en este sistema de vigilancia en salud pública. Y el tema de los opiáceos, que son las drogas que incluyen drogas ilícitas, como lo dijo ahorita el concejal Oscar, que es como el fentanilo, la heroína. No sé si quede claro. Entonces, el diagnóstico se sacó de la CIS, que es este documento que se hace cada año, a fin de año, para poder evaluar cómo está nuestro municipio en tema de salud. Y de allí salen entonces también actividades para trabajar el próximo año. Ella también nos preguntaba por el tema del psiquiatra, entonces el limitante que tenemos es por ser un hospital de segundo nivel y dependiendo pues como de las necesidades, ya se miraría la necesidad de tener ese especialista, pero el psiquiatra como tal pues es de tercer nivel como yo les comentaba y lo tenemos en este momento por telemedicina. Tenemos un error ahí en el documento ahora que ella nos comentaba, tenemos que revisar en el tema del sitio, igual como se hacen algunas adecuaciones, de pronto sí tuvimos un error en esa parte. En cuanto a las sustancias, pues hay unas sustancias que son estimulantes y otras que son depresoras del sistema nervioso central. El alcohol y los opiáceos deprimen el sistema nervioso central y por eso es que la gente se desinhibe y por eso es que consume pues como estas sustancias. En este momento es un reto muy grande con estas sustancias nuevas que ya se nos están presentando, como lo es el tema del fentanilo, sustancias que se utilizaban para el tema del dolor, ya la gente los viene consumiendo y van generando estas adicciones. Entonces son retos que se le van presentando a las nuevas administraciones sobre cuáles son las estrategias que se van a implementar, porque cada día son muchas más las sustancias que están consumiendo nuestros jóvenes, nuestros adultos, y hay que empezar a mirar qué estrategias se van a implementar para que la gente no caiga como en este tema de adicciones. El concejal Carlos nos hablaba mucho del tema de la educación en salud mental. Nosotros aquí recogemos unos temas principales, pero sabemos que el tema de salud mental es un tema muy amplio y hay que abarcar muchos más temas. El tema de la adicción de las tecnologías, ese es un tema que viene creciendo en este momento y que va teniendo un auge, lo decía el concejal Nicolás, el tema del bullying, el tema del azúcar. O sea, son muchos temas que se tienen que ir ampliando y que se tienen que ir tomando en el tema de las capacitaciones y del trabajo que venimos haciendo desde salud pública. Pero es un tema que no es nada más de salud, como lo hablábamos, lo tenemos que trabajar con todo el tema de educación, con todo el tema de deportes, con el tema de seguridad. O sea, tenemos que incluir muchos sectores para que nos ayuden a mejorar este tema de salud mental, porque son retos que se nos vienen de todas las problemáticas. Ya ahorita, ya cuando hablamos de adicciones, entonces ya no hablamos nada más de marihuana, de cocaína, ya no hablamos nada más del tema del alcohol, del cigarrillo, que era lo que trabajábamos hace 8 o 10 años. Ya ahorita hay que trabajar otros temas que se nos van presentando y que van generando unas adicciones con unas consecuencias a veces hasta peores de los que se nos venían presentando. El tema del azúcar, ahora vemos el tema del impuesto que le colocaron a los alimentos ultraprocesados, ya por lo menos vemos el letrero de que lo que nos estamos comiendo, pero también es un tema muy delicado. Y por último, para terminar, el concejal Oscar, que nos había preguntado un poquito sobre la inclusión de la Ruta Futuro. Bueno, el tema con la Ruta Futuro es porque la gobernación tiene un reto muy grande y es de generar un modelo para enfrentar la problemática de las drogas ilícitas, que superan entonces un enfoque hacia una perspectiva integral. Entonces el tema de cuando hablamos de la Ruta Futuro es trabajar en pro de esas drogas ilícitas y
a realizar entonces acciones de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas. Básicamente es eso el tema de la ruta futuro, que es entonces trabajar fuertemente con el tema de estas drogas ilícitas. Tiene la palabra el concejal Banamejo López. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Secre, entiendo perfectamente que es voluntad de la persona si quiere rehabilitarse o no, ¿sí o no? Por ejemplo, este muchacho, gracias a Dios, no era perjuicio para la sociedad. Es porque estaba en unas condiciones deplorables y entonces generaba pues una atención inmediata. Pero yo me refiero más que todo a una persona que esté haciendo daño, como aquí hay un señor que anda en esas, lo capturan y la familia lleva un papel que tiene problemas mentales. ¿Qué pasa con una persona? Lo sueltan. Si alguien le hace algo por defender lo que tiene, ahí sí embalan al que se está defendiendo lo propio. Entonces yo pienso que en esos casos sí deben tomar unas medidas acerca de esa situación, porque si una persona por problemas mentales lo roba a uno y entonces no pasa nada, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Que estamos a la deriva con lo que nos hagan, no nos podemos ni defender, porque un problema con una carta que tenga un problema psicológico mental, ya usted no puede ni tocarlo, pero él sí puede estar haciéndole el daño a la sociedad. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Dos cosas, señora secretaria y demás compañeros. Creo que si bien tenemos pues responsabilidades en nuestras acciones, yo creo que aquí lo que queda claro es que esas acciones que nosotros, que personalmente tomamos, lo que el riesgo es cuando trascienden, ¿cierto? Porque si, y bien lo acaba de decir la doctora, es cómo lo hacemos con responsabilidad. Y hay gente que toma, por ejemplo, pero no tiene ningún problema con el alcohol, ¿cierto? Pero cuando una persona toma alcohol y entonces eso lo pone a pelear, ¿cierto? Y a ofender a los demás, pues entonces ahí ya no es normal, ¿cierto? Y ahí está trascendiendo porque está haciéndole mal a la sociedad. Entonces ahí ya se convierte en un problema que ya no es de la persona como tal, porque ya por eso ya se tiene como una cuestión de salud pública. Por eso es que el Estado le toca, pues, ¿cierto?, intervenir. Qué bueno fuera que todos los consumidores de todo fuera solamente para ellos y eso no trascendiera a la sociedad. Hasta ahí sería muy normal, es cierto. Pero el problema es cuando yo mi problema se lo traslado a otro. Ahí ese es el problema. Entonces yo diría, doctora, no sé, aprovechando que está usted aquí, que va a acompañar obviamente el transcurso pues de este proyecto para enriquecerlo, es en el tema de decir que esa política pública lo que busca entonces es incluir todo esto que debe a las adicciones, porque ya estamos hablando que no es solamente, y usted lo acabó de decir, mire todo lo que nos puede llevar a que sea trascendente a la salud mental. Lo dijo Carlos Andrés y creo que todos estamos de acuerdo que son un poco de cosas, pero como no, si las colocáramos todas, pues tendríamos que tener un documento pues colocando cada una, pero si miramos entonces que lo que se busca con esta política pública es precisamente, ¿cierto?, poder controlar o atacar, como que le podamos poner técnicamente, todas las adicciones que nos puedan llevar a un problema de salud mental. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, si no hay más intervenciones, pues no sé si le damos la palabra a las invitadas para que contesten o se despidan. Bueno, dándole respuesta al concejal Banamejo, tenemos unos limitantes en el tema de la ley.
con estos casos de las personas que son violentas y que tienen una problemática de salud mental. Miremos el caso de Medellín. ¿Cuánta población tenemos en situación de calle en Medellín? ¿Cuántos homicidios han pasado incluso ayer lo decían, alrededor de 58 habitantes de calle? ¿Y qué puede hacer la justicia frente a estos casos si es una persona que tiene una situación mental? Cuando una persona comete un crimen o un delito, la policía puede actuar. Lo que hacemos con ese usuario es que lo incluimos nuevamente en la ruta de salud mental. Pero en la parte de salud nosotros le garantizamos es la atención en salud, de que ingrese a la ruta, de que listo, usted debe entrar nuevamente donde el médico, debe ir donde el psiquiatra, porque muchos de esos casos, lo que hemos visto con los usuarios, a la Secretaría han llegado varios casos donde nos dicen, venga, es que no soy capaz con este hijo, tiene esto, es violento, y yo les pregunto, venga, ¿usted se asegura que el usuario esté tomando el tratamiento? ¿Hace cuánto no se está tomando el tratamiento? Son usuarios que no se toman el tratamiento, no tienen adherencia al tratamiento. Entonces esos usuarios se nos descompensan, obviamente tienen su situación mental y si no se van a tomar el tratamiento se descompensan y van a tener esas acciones frente a la familia. En los casos donde ya se incluye un delito, pues nosotros lo que hacemos es que llamamos a la policía para que haga el acompañamiento, se lleva al hospital y vuelven y se incluyen en la ruta. Pero lo que yo le digo, hay un vacío en la ley, porque no nos da esas herramientas de decir, este usuario por esta situación se va a institucionalizar o se va a meter en X o Y parte. Hay un vacío ahí de la norma. Entonces nosotros en las obligaciones que tenemos como Secretaría de Salud es asegurar de que ese usuario pueda ingresar a los servicios de salud y se le dé el tratamiento adecuado que debe tener. Nosotros le hacemos mucho énfasis a la familia de que esté muy pendiente del tema de las citas y que no dejen el usuario sin tratamiento, porque cuando el usuario está sin tratamiento es donde suceden todas estas situaciones que se presentan. Y lo decía el concejal Diego, pues la idea de este proyecto de acuerdo es dar un lineamiento, actualizar el que ya teníamos para darles el lineamiento al municipio, la base de las líneas que se vienen trabajando con el tema de salud mental, que igual en el transcurso de los próximos años se tendrá que ir adecuando de acuerdo a los nuevos lineamientos y a las nuevas estrategias que se tienen que ir implementando en el tema de salud mental. Y por último, darles muchas gracias por el apoyo que nos dan para la aprobación de este proyecto que es tan importante para el municipio. Señora secretaria, entonces continuamos con el orden del día. Bueno, continuamos entonces, honorables concejales, con proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. ¿Alguno de los honorables concejales tiene alguna proposición o varios? Bueno, entonces queda para que con la ponente del proyecto y la comisión pues se reúnan y miren cómo organizar el proyecto de acuerdo. No sé, Óscar, concejal Óscar, si se va a invitar nuevamente a Adriana o realmente no se ha reunido la comisión. También sería bueno, creemos invitar también a Adriana, es para que nos cuente cómo va el proceso de legalización de los predios de Villanueva, porque creo que no se avanza, pues en términos de lo que la gente plantea, no se ha avanzado con rapidez en términos de eso. Entonces vamos a invitar también a Adriana para ese objetivo. Entonces nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana.
pues a mí sí me gustaría, cuando tuviéramos la comisión, pues es una observación, no ya acabó, invitar a Valeria de la secretaria a ver qué modificaríamos dentro de... Sí, bueno,